Entonces ya vamos a empezar a grabar y iniciamos. Entonces, buenas tardes para todos y para todas. Hoy nos encontramos con Rubén Darío Solano. Él hace parte, él se considera un colombo chileno, ¿sí? Para que haya claridad, él es un gran amigo mío. Fuimos compañeros de estudio, inclusive me enseñó muchísimas cosas de cooperativismo y aprendí muchísimo de la experiencia de él. Él es administrador de empresas de Colombia, nacido en Antioquia, ¿sí? Pero con padres muy leses, y él se cree más de corazón del Huila, ¿no, Rubén? Así es, amigo mío. Maestría en ciencias políticas y tiene mucha experiencia no solamente acá en Colombia, sino a nivel internacional, sino en Chile, en Israel y en otros ciertos países en los cuales ha podido interactuar. Entonces estaba comentando de que él es muy interesado acerca del tema del cooperativismo. Ha trabajado mucho con veedurías ciudadanas, ha trabajado mucho con el tema de participación ciudadana inteligente. En estos momentos tiene una fundación que se llama Fundesco Chile, donde hace estudios de opinión, donde se hacen de todo lo que tiene que ver con la veeduría. Profesor universitario, entre las muchas cosas que ha realizado en la vida de él, gerente, entre otras cosas de multinacionales, etc. Amigo, sin otro preámbulo, les presento. Estamos con el cuarto semestre de un curso que se llama Economía de lo Público 2. Es un curso que tenemos en Algeciras, de la Escuela Superior de Administración Pública, donde se están formando precisamente en todos estos temas referentes acerca de la participación pública. Tenemos concejales, de aquí van a salir, y yo aspiro a verlos a todos mis estudiantes en un futuro, como alcaldes, gobernadores, diputados y en todos los temas de decisión pública. Muchísimas gracias por su tiempo. Siéntase cómodo, siéntase libre de exponer lo que usted considere necesario y que sea más que un foro formal, que sea como algo bien charlado, bien interesante. Muchísimas gracias por su tiempo y por aceptar esta invitación, Rubén. Muchas gracias, muy amigo y muy estimado Julián. Un placer volvernos a encontrar. Y bueno, es todo un honor poder compartir con ustedes algunos conocimientos, experiencias que la vida nos da con un grupo de gente joven y emprendedora de Colombia, con deseos de transformar el país y desde luego aprovechar la oportunidad para lamentar lo que está ocurriendo en él y esperar de que pronto las soluciones se vean para todos los colombianos. Me duele profundamente lo que pasa, porque en condiciones muy similares salí de Colombia hace ya 25 años y me duele saber de que a pesar del tiempo parece que no han cambiado mucho las cosas. De todas maneras, les voy a compartir aquí lo que estoy trabajando después de todo esto vagar por el mundo en materia de participación ciudadana. Hoy por hoy estoy muy enfocado en ese tema, convencido de que es una cultura que debemos de comenzar a generar cada vez con mayor responsabilidad y entusiasmo. Así que permítanme, yo hago aquí una introducción y luego abrimos el conversatorio para escuchar sus comentarios, sus inquietudes y sus preguntas y tratar de responderlas desde mi modesta y humilde experiencia. Amigas y amigos, el propósito de esta charla es sensibilizar a quienes me escuchan sobre la importancia de participar activamente en la vida de la nación, de la región y de la localidad en donde residimos. Nunca antes como hoy tiene tanta validez el clamor que hizo Martin Luther King cuando dijo: no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Hoy también debemos recordar el poema de Bertolt Brecht: ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Sin lugar a dudas, el título de esta charla es en sí mismo un desafío, porque encierra diferentes temas que pueden ser tratados de manera independiente y porque además cada uno de ellos da para una larga conversación. De partida, les invito a consultar en Internet estos temas utilizando sus etiquetas de manera independiente para su búsqueda. Se sorprenderán de lo abundante de la bibliografía.
De todas maneras, al final les dejaré algunas referencias para quienes se interesen en conocer un poco más o profundizar en estos temas que considero deben estar en el centro de atención de las actuales y futuras generaciones, especialmente de nuestra América Latina. Comenzaré por reconocer el complejo mundo en el que estamos viviendo el día de hoy, en donde, según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración, aproximadamente 80 millones de personas en el mundo han sido forzadas a desplazarse, y en donde un país latinoamericano ocupa el segundo lugar de países con mayor número de desplazados. Hay más de 10 guerras activas y más de 50 conflictos que siguen causando muertes violentas y desplazamientos de población. El problema adicional son las consecuencias de los conflictos internos de cada país, que también las padecen los demás países del mundo, especialmente los países vecinos. Así, por ejemplo, Turquía es el país que más sufre con los desplazados por la guerra de Siria. Y Colombia es quien más padece con los desplazados por el conflicto venezolano. Sin contar que Colombia ha sido una fuente permanente e histórica de desplazamiento e inmigración de sus habitantes de manera interna y por el mundo, en donde en el último decenio el 8.36% de la población se ha visto involucrada, según una publicación del Centro de Estudios Demográficos y Urbanos de México, titulada El desplazamiento forzado en Colombia. Personalmente, soy una de esas víctimas. Y hace 25 años fui desarraigado y obligado a una emigración forzada de Colombia hacia Chile. Y aunque mi experiencia como migrante ha sido positiva, quizás por mi formación en el exterior o por la experiencia de mis padres, que 20 años atrás ya habían sido obligados a desplazarse al Ecuador, la verdad es que es una experiencia que no se la deseo a nadie. Porque ser extranjero solo es grato cuando se está de paso, cuando somos turistas. No conozco ningún país que en la práctica acoja a los inmigrantes como a sus ciudadanos o como a uno de los suyos. Esto solo ocurre en las novelas y en películas como Shogun o Lawrence de Arabia, y eso después de muchos sacrificios y humillaciones. Esto no es una queja, es una realidad que quiero destacar para abordar la importancia del tema de esta charla y llamar la atención de quienes me escuchan de no ser indiferentes a los acontecimientos que ocurren en nuestro país, en la región y en el mundo. Las declaraciones oficiales de acogida, de mano amiga a los extranjeros, inmigrantes por parte de regímenes y gobiernos del mundo, solo son eso, discursos políticamente correctos que distan mucho de la dolorosa experiencia que viven los cientos de millones de personas desplazadas por el mundo. Pensemos que la mayoría de los conflictos que hay en el mundo son por acusaciones de los nativos a las invasiones de sus territorios y espacios culturales y religiosos. En este sentido, es fácil reconocer lo poco que hemos avanzado en la práctica, en la campaña por vivir en un mundo sin fronteras. No obstante, vivir en un planeta cada vez más globalizado. La lucha por la identidad y la defensa del origen sigue siendo más fuerte que la voluntad por la integración, la inclusión y la igualdad. Los pueblos originarios, por ejemplo, se resisten a integrarse al nuevo mundo y luchan por la recuperación de sus tierras y sus tradiciones. Los estadounidenses se resisten a la convivencia armónica con los afrodescendientes, no obstante haber estado juntos en varias guerras. Palestinos e israelíes se niegan a reconocerse mutuamente y compartir un mismo territorio, a pesar de tener un mismo y milenario origen en ese espacio geográfico. Vivimos en un extraño mundo multipolarizado, en donde quien alcanza un poco de poder lo aprovecha para excluir a todos los que le resultan contrarios o diferentes. Vivimos en sociedades que tristemente lo único que tienen de común es que son gobernadas por una clase política
que con contadas excepciones gobiernan de espaldas a la ciudadanía y a sus necesidades. Son poco idóneas. Hay mucha corrupción, codicia, abuso de poder, mientras los habitantes ven con angustia cómo la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la injusticia social solo son banderas utilizadas para llegar a los centros de decisión. No son desafíos que los líderes acepten para erradicarlos, sino elementos para armar un discurso sensiblero o cebollero y ganar el poder. Por otra parte, los países sufren las consecuencias de las migraciones, porque no están preparados para brindarles la atención sanitaria y de servicios básicos, ni siquiera a sus propios habitantes, mucho menos a quienes demandan por oleadas de gente desplazada. Asumen en silencio la injusticia que padecen estos millones de personas al no exigir una solución al país de origen, transformándose en países cómplices de regímenes autoritarios y criminales. La condición de los migrantes y refugiados generalmente se agrava en los países anfitriones. Por ello, me resulta increíble ver que en el mundo son tan débiles e inexistentes las marchas y protestas contra los regímenes y gobiernos de países en conflicto, que provocan el desplazamiento forzado de sus habitantes y que también agravan y precarizan las condiciones de vida de los habitantes de los países anfitriones. Y es aquí en donde debemos reflexionar, haciendo un llamado al pueblo, al soberano, de manera particular a ustedes, a los jóvenes y a las futuras generaciones, para que ejerzan y promuevan una participación ciudadana cada vez más inteligente, más inclusiva y más y mejor informada de todas las personas y desde el momento que alcanzan el uso de razón, para no dejarse desplazar ni manipular por líderes inescrupulosos y perseverar mejor en una formación ciudadana que amplíe el conocimiento y el manejo adecuado y oportuno de los instrumentos pacíficos y democráticos de participación que la humanidad ha ganado a sangre y fuego en cientos de luchas callejeras, porque no debemos olvidar que el paso del absolutismo a la democracia no fue por la generosidad de ninguna monarquía, como tampoco lo han sido los avances por tener una mayor y mejor democracia, en donde, por ejemplo, la mujer ganó el derecho al voto, al igual que los trabajadores, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. No obstante que la democracia ha reconocido desde sus orígenes la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes, como lo han expresado filósofos y politólogos de todas partes, como Norberto Bobbio, Robert Dahl o Giovanni Sartori. En este largo proceso de transformación social por un mayor y mejor sistema democrático en los países latinoamericanos, debemos avanzar hacia una participación ciudadana en la gestión y la fiscalización pública, apoyados en las conquistas de quienes nos han antecedido, así como en el reconocimiento de los países que firmaron, por ejemplo, en Lisboa, Portugal, en junio del 2009, la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, y que se viene a sumar a todos los cambios introducidos en las reformas constitucionales, en los procesos constituyentes, que además han reconocido la democracia participativa y han incluido más y mejores mecanismos de democracia directa. En resumen, debemos avanzar y pasar de una lucha fratricida por la recuperación y defensa de los derechos básicos hacia una relación más civilizada de armonía y empatía con las demandas de las minorías y de respeto por la voluntad de las mayorías, en donde la protección de los derechos humanos y una mayor calidad de vida para todos los seres vivos que habitan el planeta estén en el centro de las políticas públicas de cualquier tipo de gobierno, de derecha, de izquierda, y en donde todos los países del mundo estén comprometidos con ellos. En un futuro, y en una sociedad ideal, con una participación ciudadana más inteligente, más inclusiva y más y mejor informada, ninguna demanda social, por legítima que sea, será necesario que exija o que se exija por la vía de la violencia, y menos vulnerando los derechos de los demás.
Ya no está bien aceptar la destrucción de nuestras ciudades, espacios y servicios públicos, porque esto es autodestrucción. Tampoco debemos aceptar el enfrentamiento de la ciudadanía con las fuerzas de orden y seguridad pública tan necesarias en nuestra sociedad, porque esto es enfrentamiento entre hermanos, que aumenta la polarización y el resentimiento social. Mucho menos debemos aceptar que haya personas que se inmolen en las plazas públicas acosadas por la desesperación de no sentirse escuchadas ni ser parte de la sociedad. La tesis que postulo, queridos amigos y amigas, o mejor, la utopía que les invito a seguir, es que las crisis sociales que vivimos, que han llevado a la gente a la protesta, la marcha, las movilizaciones sociales, la autodestrucción, el sacrificio y la pérdida de vidas inocentes, debe tender a la disminución y desaparición y evolucionar hacia una estrategia en donde primen las acciones de las instituciones de un Estado que cada vez debe ser más justo y que además debe tener el respaldo ciudadano que se puede materializar en cualquier momento con el uso de los mecanismos de democracia directa que han sido incorporados en las constituciones políticas de América Latina y que no tengo la menor duda son mucho más efectivos para lograr los cambios o transformaciones sociales que todos deseamos. Finalmente, y para no parecer ingenuo, y esto es muy importante, no puedo dejar de reconocer lo complejo y difícil que resulta este nuevo escenario de aspirar a la generación de una nueva cultura ciudadana. Porque el problema que tenemos es que en medio de tanto crecimiento económico, logros y avances científicos, en donde los beneficios no llegan a todos los habitantes, sino que por el contrario, las brechas entre unos y otros son cada vez más grandes. A pesar que con cada política pública que se anuncia nos sentimos como ganadores del boleto con derecho a vivir en un paraíso, pero que pronto nos damos cuenta que es una ilusión y que solo unos pocos privilegiados están incluidos para vivir en él. Por todo lo anterior, la conclusión es que el camino que debemos seguir o el desafío que debemos aceptar es que nos involucremos en la formulación, en la gestión, en la fiscalización y elaboración de las políticas públicas. Y no solamente estemos disponibles para la crítica, la marcha y la protesta cuando definitivamente ya no hay nada por hacer. Esta estrategia de la participación ciudadana para la gestión pública, que no solo es posible, sino que además forma parte del deber ser de la democracia participativa, requiere de un proceso de formación ciudadana permanente, que no creemos que vaya a ser asumida por la clase política tradicional, que ha encontrado en la ignorancia y en la indiferencia ciudadana el mejor aliado para perpetuarse en el poder. No obstante, ser de manera general, con contadas y honrosas excepciones, una clase política desprestigiada y despreciada por sus constantes actos de corrupción y abusos del poder, que con sus actos solo han agravado la condición de injusticia social y de desigualdad que padecen la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta. La formación ciudadana debe ser al mismo tiempo un derecho ciudadano y una obligación del Estado, pero deben ser las organizaciones sociales y comunitarias las llamadas a asumir esta tarea, llevando incluso un control del comportamiento y la tendencia de los indicadores de corrupción de cada país. Sobre este último punto, les recomiendo un estudio de la CEPAL sobre la corrupción y la impunidad en América Latina, que expone las relaciones entre crimen organizado, exclusión social e ingobernabilidad. Y por otra parte analiza la desconfianza social con motivo de la crisis de legitimidad que sufren las democracias en la región, debido a la falta de transparencia pública y a la corrupción. También se analiza el índice de corrupción de Transparencia Internacional, frente al cual urgen políticas de buena gobernabilidad y anticorrupción. Gracias, amigas y amigos, por esta oportunidad. El foro, Rubén, yo creo que me voy muy satisfecho y espero que los estudiantes también se vayan muy satisfechos de lo que acabamos de hacer. Muchísimas gracias por su buena voluntad y tanto tiempo que le quitamos a ustedes su espacio, muy voluntario, muy interesante. Me gustó mucho verlo, Rubén.
Me gustó mucho volver a verlo y compartir ese tipo de espacios. Yo sigo aprendiendo, como lo dije hace un momento de usted. Espero que nos volvamos a encontrar en un futuro muy cercano. Amigo y hermano Rubén, muchísimas gracias. Nos despedimos. Muchísimas gracias por su buena voluntad, primero que todo. Aquí yo creo que todos quedamos satisfechos con este foro que les sirvió muchísimo a ellos como estudiantes. Muchas gracias a ti, amigo Julián, y a Patricia y a todos los que nos han acompañado en este foro. Les pido de nuevo humildemente disculpas por la situación que se dio al comienzo. Espero que puedan leer lo que preparé para ustedes, en donde hay muchas de las explicaciones que di en las preguntas que ustedes hicieron. Muy agradecido de los comentarios y las preguntas que también realizaron. Me encantaron enormemente. Veo que tienen una base social y de nueva generación muy potente para Colombia, y yo los exhorto para que no desanimen, para que no desmayen, para que perseveren en ese camino, pero el camino de el fortalecimiento de la participación ciudadana y en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias que hay en Colombia. Muchos éxitos y mucho amor para Colombia y para ustedes, mis queridos amigos. Éxitos. Un abrazo, hermano.